1. Los poemas de Ossian, de 1796. Por James Macpherson, se afirmó que eran traducciones de poesía épica escocesa antigua, pero fueron en su mayoría fabricados por el propio Macpherson. 1. The 1796 Poems of Ossian by James Macpherson was claimed to be translations of ancient Scottish epic poetry, but was mostly fabricated by Macpherson himself. 1. Los poemas de Ossian, de 1796. Por James Macpherson, se afirmó que eran traducciones de poesía épica escocesa antigua, pero fueron en su mayoría fabricados por el propio Macpherson. 2. Los Protocolos de los Sabios de Sion, publicados en 1903, fueron un texto antisemita fabricado que pretendía describir un plan judío para la dominación mundial. 2. The Protocols of the Elders of Zion, published in 1903, was a fabricated anti-Semitic text purporting to describe a Jewish plan for global domination. 2. Los Protocolos de los Sabios de Sion, publicados en 1903, fueron un texto antisemita fabricado que pretendía describir un plan judío para la dominación mundial. 3. Delia Bacon publicó un libro en 1857, afirmando falsamente que Francis Bacon y otros escribieron las obras de Shakespeare. 3. Delia Bacon published a book in 1857 falsely claiming that Francis Bacon and others wrote Shakespeare's plays. 3. Delia Bacon publicó un libro en 1857, afirmando falsamente que Francis Bacon y otros escribieron las obras de Shakespeare. 4. Los diarios de Hitler, revelados en 1983, eran documentos falsificados que supuestamente fueron escritos por Adolf Hitler, pero pronto se descubrió que eran falsos. 4. The Hitler Diaries, unveiled in 1983, were forged documents purportedly written by Adolf Hitler, but they were soon exposed as fakes. 4. Los diarios de Hitler, revelados en 1983, eran documentos falsificados que supuestamente fueron escritos por Adolf Hitler, pero pronto se descubrió que eran falsos. 5. La autobiografía de 1971, de Clifford Irving, sobre el multimillonario recluso Howard Hughes, resultó ser un engaño elaborado. 5. Clifford Irving's 1971 autobiography of reclusive billionaire Howard Hughes turned out to be an elaborate hoax. 5. La autobiografía de 1971, de Clifford Irving, sobre el multimillonario recluso Howard Hughes, resultó ser un engaño elaborado. 6. La donación de Constantino, un documento que supuestamente transfería la autoridad sobre Roma y la parte occidental del Imperio Romano al Papa, fue expuesta como una falsificación en el siglo XV. 6. The donation of Constantine, a document supposedly transferring authority over Rome and the western part of the Roman Empire to the Pope, was exposed as a forgery in the 15th century. 6. La donación de Constantino, un documento que supuestamente transfería la autoridad sobre Roma y la parte occidental del Imperio Romano al Papa, fue expuesta como una falsificación en el siglo XV. 7. El libro Go Ask Alice, publicado en 1971 y presentado como el diario real de una adolescente con problemas, era en realidad una ficción escrita por Beatrice Sparks. 7. The Go Ask Alice book, published in 1971 and presented as a real diary of a troubled teen,
was actually fiction written by Beatrice Sparks. 7. El libro Go Ask Alice, publicado en 1971 y presentado como el diario real de una adolescente con problemas, era en realidad una ficción escrita por Beatrice Sparks. 8. El fósil del hombre de Piltdown, descubierto en 1912, fue un intento fraudulento de presentar un supuesto eslabón perdido en la evolución humana. 8. The Piltdown Man fossil, discovered in 1912, was a fraudulent attempt to present a supposed missing link in human evolution. 8. El fósil del hombre de Piltdown, descubierto en 1912, fue un intento fraudulento de presentar un supuesto eslabón perdido en la evolución humana. 9. Thomas Chatterton, un poeta del siglo XVIII, creó poemas medievales falsos y los hizo pasar por las obras de un monje del siglo XV. 9. Thomas Chatterton, an 18th-century poet, created faux medieval poems and passed them off as the works of a 15th-century monk. 9. Thomas Chatterton, un poeta del siglo XVIII, creó poemas medievales falsos y los hizo pasar por las obras de un monje del siglo XV. 10. Los poemas de Frederica, supuestamente escritos por una joven de la década de 1960, fueron en realidad obra de una mujer británica de mediana edad llamada Leslie Fiedler. 10. The Frederica poems, supposedly written by a young girl from the 1960s, were actually by a middle-aged British woman named Leslie Fiedler. 10. Los poemas de Frederica, supuestamente escritos por una joven de la década de 1960, fueron en realidad obra de una mujer británica de mediana edad llamada Leslie Fiedler. 11. La novela de 1994 de Helen Demidenko, La mano que firmó el papel, que la retrataba como una sobreviviente ucraniana, fue en realidad escrita por Helen Darville, quien no tenía raíces ucranianas. 11. Helen Demidenko's 1994 novel, The Hand That Signed the Paper, portraying her as a Ukrainian survivor, was actually written by Helen Darville, who had no Ukrainian roots. 11. La novela de 1994 de Helen Demidenko, La mano que firmó el papel, que la retrataba como una sobreviviente ucraniana, fue en realidad escrita por Helen Darville, quien no tenía raíces ucranianas. 12. El volumen Archko, un supuesto relato de primera mano de la vida de Cristo, fue expuesto como una falsificación del siglo XIX. 12. The Archko volume, a supposed first-hand account of Christ's life, was exposed as a 19th-century forgery. 12. El volumen Archko, un supuesto relato de primera mano de la vida de Cristo, fue expuesto como una falsificación del siglo XIX. 13. Las cartas de Howard Hughes, falsificadas por Clifford Irving en los años 70, incluían documentos y correspondencia falsos elaborados. 13. The Howard Hughes letters, forged by Clifford Irving in the 70s, included elaborate false documents and correspondence. 13. Las cartas de Howard Hughes, falsificadas por Clifford Irving en los años 70, incluían documentos y correspondencia falsos elaborados. 14. Las memorias de Misha de Fonseca, Misha, A Memoir of the Holocaust Years, fueron reveladas en su mayoría como fabricadas en 2008.
14. Misha de Fonseca's memoir, Misha, a Memoir of the Holocaust Years, was revealed to be mostly fabricated in 2008. 14. Las memorias de Misha de Fonseca, Misha, a Memoir of the Holocaust Years, fueron reveladas en su mayoría como fabricadas en 2008. 15. La broma de Sokal, llevada a cabo por el físico Alan Sokal en 1996, consistió en enviar un artículo deliberadamente sin sentido a una revista de estudios culturales, que fue luego publicado. 15. The Sokal hoax, conducted by physicist Alan Sokal in 1996, involved submitting a deliberately nonsensical paper to a cultural studies journal, which was then published. 15. La broma de Sokal, llevada a cabo por el físico Alan Sokal en 1996, consistió en enviar un artículo deliberadamente sin sentido a una revista de estudios culturales, que fue luego publicado. 16. Las cartas de Junius, una influyente serie de cartas escritas en las décadas de 1760 y 1770, fueron inicialmente anónimas, pero se sospechaba que eran falsificaciones. 16. The Letters of Junius, an influential series of letters written in the 1760s and 70s, were initially anonymous, but were suspected to be forgeries. 16. Las cartas de Junius, una influyente serie de cartas escritas en las décadas de 1760 y 1770, fueron inicialmente anónimas, pero se sospechaba que eran falsificaciones. 17. Los diarios de Hitler fueron falsificados por Konrad Kujau, un falsificador de arte alemán. 17. The Hitler diaries were forged by Konrad Kujau, a German art forger. 17. Los diarios de Hitler fueron falsificados por Konrad Kujau, un falsificador de arte alemán. 18. La farsa del collar de Freyja involucró una supuesta saga islandesa del siglo IX, descubierta en el siglo XIX, y posteriormente revelada como fraudulenta. 18. The Freya's necklace hoax involved a supposed 9th century Icelandic saga discovered in the 19th century and later revealed to be fraudulent. 18. La farsa del collar de Freyja involucró una supuesta saga islandesa del siglo IX, descubierta en el siglo XIX, y posteriormente revelada como fraudulenta. 19. La educación de Little Tree, presentada como una autobiografía de Forrest Carter, fue revelada como ficción en la década de 1990. 19. The Education of Little Tree, presented as an autobiography by Forrest Carter, was exposed as fiction in the 1990s. 19. La educación de Little Tree, presentada como una autobiografía de Forrest Carter, fue revelada como ficción en la década de 1990. 20. Un infame engaño literario involucró los manuscritos del cuento de Genji, donde textos falsos fueron presentados como originales antiguos. 20. An infamous literary hoax involved the Tale of Genji manuscripts, where fake texts were passed off as ancient originals. 20. Un infame engaño literario involucró los manuscritos del cuento de Genji, donde textos falsos fueron presentados como originales antiguos. 21. La Carta de la Salamandra Mormona, un supuesto documento histórico vinculado a la historia temprana de los mormones,
fue revelada como una falsificación por Mark Hoffman. 21. The Mormon Salamander Letter, a supposed historical document linked to early Mormon history, was revealed to be a forgery by Mark Hoffman. 21. La Carta de la Salamandra Mormona, un supuesto documento histórico vinculado a la historia temprana de los mormones, fue revelada como una falsificación por Mark Hoffman. 22. El pájaro pintado de Jerzy Kosinski, presentado originalmente como una memoria, fue en gran parte ficticio. 22. The Painted Bird, by Jerzy Kosinski, originally presented as a memoir, was largely fictionalized. 22. El pájaro pintado de Jerzy Kosinski, presentado originalmente como una memoria, fue en gran parte ficticio. 23. El claustro y el hogar, supuestamente proveniente de cartas que datan de siglos atrás, fue en realidad escrito en el siglo XIX por Charles Reade. 23. The Cloister and the Hearth, supposedly from letters dating back centuries, was actually written in the 19th century by Charles Reade. 23. El claustro y el hogar, supuestamente proveniente de cartas que datan de siglos atrás, fue en realidad escrito en el siglo XIX por Charles Reade. 24. Los poemas de Rowley, supuestas obras medievales, fueron escritos por Thomas Chatterton en el siglo XVIII. 24. The Rowley poems, supposedly medieval works, were written by Thomas Chatterton in the 18th century. 24. Los poemas de Rowley, supuestas obras medievales, fueron escritos por Thomas Chatterton en el siglo XVIII. 25. Los himnos homéricos atribuidos a textos perdidos de Homero resultaron ser mucho más jóvenes de lo que se afirmaba. 25. The Homeric hymns attributed to long-lost texts of Homer were later found to be much younger than claimed. 25. Los himnos homéricos atribuidos a textos perdidos de Homero resultaron ser mucho más jóvenes de lo que se afirmaba. 26. El diario de Jack el Destripador, publicado en la década de 1990, supuestamente escrito por el asesino, fue expuesto como una falsificación moderna. 26. The Diary of Jack the Ripper, published in the 1990s, purportedly written by the killer, was exposed as a modern forgery. 26. El diario de Jack el Destripador, publicado en la década de 1990, supuestamente escrito por el asesino, fue expuesto como una falsificación moderna. 27. Primary Colors, una novela sobre la campaña presidencial de Estados Unidos de 1992, fue lanzada inicialmente de forma anónima y promocionada como no ficción. 27. Primary Colors, a novel about the 1992 U.S. presidential campaign, was initially released anonymously and billed as nonfiction. 27. Primary Colors, una novela sobre la campaña presidencial de Estados Unidos de 1992, fue lanzada inicialmente de forma anónima y promocionada como no ficción. 28. La emisión de radio de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, en 1938, causó pánico generalizado debido a su presentación realista, pero era puramente ficticia. 28. H.G. Wells' War of the Worlds radio broadcast in 1938
caused widespread panic due to its realistic presentation, but it was purely fictional. 28. La emisión de radio de La Guerra de los Mundos de H. G. Wells en 1938 causó pánico generalizado debido a su presentación realista, pero era puramente ficticia. 29. Las memorias de Borat, publicadas en 2011, y que afirman ser escritas por el personaje ficticio Borat, eran satíricas y no genuinas. 29. The Borat Memoirs, published in 2011 and claiming to be written by the fictional character Borat, were satirical and not genuine. 29. Las memorias de Borat, publicadas en 2011, y que afirman ser escritas por el personaje ficticio Borat, eran satíricas y no genuinas. 30. El Evangelio secreto de Marcos, supuestamente un evangelio perdido, fue supuestamente descubierto por Morton Smith, pero es ampliamente considerado una falsificación moderna. 30. The Secret Gospel of Mark, supposedly a lost gospel, was purportedly discovered by Morton Smith, but is widely considered a modern forgery. 30. El Evangelio secreto de Marcos, supuestamente un evangelio perdido, fue supuestamente descubierto por Morton Smith, pero es ampliamente considerado una falsificación moderna. 31. El Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, es un manuscrito medieval sobre el cual se rumorea que está más relacionado con un mito que con un engaño. 31. The Codex Gigas, also known as the Devil's Bible, is a medieval manuscript rumored to be involved in myth rather than a hoax. 31. El Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, es un manuscrito medieval sobre el cual se rumorea que está más relacionado con un mito que con un engaño. 32. La biografía falsa de Clifford Irving sobre Hughes le valió una sentencia de 17 meses de prisión por fraude. 32. Clifford Irving's hoax biography of Hughes earned him a 17-month prison sentence for fraud. 32. La biografía falsa de Clifford Irving sobre Hughes le valió una sentencia de 17 meses de prisión por fraude. 33. Papillon, presentado como una novela autobiográfica de Henry Charrier, incluye numerosas invenciones. 33. Papillon, presented as an autobiographical novel by Henri Charrier, includes numerous fabrications. 33. Papillon, presentado como una novela autobiográfica de Henry Charrier, incluye numerosas invenciones. 34. El libro de oro etrusco, encontrado en Bulgaria, fue inicialmente aclamado como antiguo, pero luego se demostró que era una falsificación del siglo XX. 34. The Etruscan Gold Book, found in Bulgaria, was initially hailed as ancient, but later proved to be a 20th century forgery. 34. El libro de oro etrusco, encontrado en Bulgaria, fue inicialmente aclamado como antiguo, pero luego se demostró que era una falsificación del siglo XX. 35. El Evangelio de Judas, supuestamente un texto antiguo, es visto con escepticismo en cuanto a su autenticidad y orígenes. 35. The Gospel of Judas, purportedly an ancient text, is viewed with skepticism about its authenticity and origins.
35. El Evangelio de Judas, supuestamente un texto antiguo, es visto con escepticismo en cuanto a su autenticidad y orígenes. 36. La historia de los alemanes del Valle de la Muerte, creada por Tom Mahood, fue un relato ficticio presentado como una historia verdadera. 36. The Death Valley German story created by Tom Mahood was a fictionalized account presented as a true story. 36. La historia de los alemanes del Valle de la Muerte, creada por Tom Mahood, fue un relato ficticio presentado como una historia verdadera. 37. Las fotografías de las hadas de Cottingley, tomadas en 1917, afirmaban mostrar hadas reales, pero más tarde se admitió que eran falsificaciones. 37. The Cottingley fairies photographs, taken in 1917, claimed to show real fairies but were later admitted to be faked. 37. Las fotografías de las hadas de Cottingley, tomadas en 1917, afirmaban mostrar hadas reales, pero más tarde se admitió que eran falsificaciones. 38. El escándalo de los diarios de Hitler de 1980 resultó en un fiasco mediático significativo para la revista Stern. 38. The 1980 Hitler Diaries scandal resulted in a significant media fiasco for Stern magazine. 38. El escándalo de los diarios de Hitler de 1980 resultó en un fiasco mediático significativo para la revista Stern. 39. Paul de Man, un teórico crítico, fue revelado póstumamente como autor de propaganda nazi bajo una identidad falsa. 39. Paul de Man, a critical theorist, was revealed posthumously to have written Nazi propaganda under a false identity. 39. Paul de Man, un teórico crítico, fue revelado póstumamente como autor de propaganda nazi bajo una identidad falsa. 40. Helen Darville se hizo pasar por Helen Demidenko, afirmando falsamente tener ascendencia ucraniana en su controvertida novela. 40. Helen Darville masqueraded as Helen Demidenko, falsely claiming Ukrainian heritage in her controversial novel. 40. Helen Darville se hizo pasar por Helen Demidenko, afirmando falsamente tener ascendencia ucraniana en su controvertida novela. 41. El relicario del Evangelio Papiro 52, promocionado como un artefacto del primer siglo, ha suscitado preguntas sobre su verdadera antigüedad. 41. The Papyrus 52 Gospel relic, touted as a 1st century artifact, has raised questions about its actual age. 41. El relicario del Evangelio Papiro 52, promocionado como un artefacto del primer siglo, ha suscitado preguntas sobre su verdadera antigüedad. 42. El engaño de Howard Hughes empañó la reputación de los editores McGraw-Hill y la revista Life. 42. The Howard Hughes hoax tarnished the reputation of publishers McGraw-Hill and Life magazine. 42. El engaño de Howard Hughes empañó la reputación de los editores McGraw-Hill y la revista Life. 43. El plan de Clifford Irving incluía elaboradas falsificaciones de la caligrafía y la firma de Howard Hughes. 43.
Clifford Irving's plot included elaborate forgeries of Howard Hughes's handwriting and signature. 43. El plan de Clifford Irving incluía elaboradas falsificaciones de la caligrafía y la firma de Howard Hughes. 44. El traje nuevo del emperador sirve como una alegoría de los engaños literarios, ilustrando la credulidad y el engaño. 44. The emperor's new clothes serves as an allegory for literary hoaxes, illustrating gullibility and deception. 44. El traje nuevo del emperador sirve como una alegoría de los engaños literarios, ilustrando la credulidad y el engaño. 45. Los diarios falsos de Hitler fueron desacreditados debido a inexactitudes históricas básicas y al análisis forense. 45. The bogus Hitler diaries were debunked through basic historical inaccuracies and forensic analysis. 45. Los diarios falsos de Hitler fueron desacreditados debido a inexactitudes históricas básicas y al análisis forense. 46. Las falsificaciones de Mark Hoffman incluían numerosos documentos y cartas históricas mormones falsos. 46. Mark Hoffman's forgeries included numerous fake Mormon historical documents and letters. 46. Las falsificaciones de Mark Hoffman incluían numerosos documentos y cartas históricas mormones falsos. 47. Durante siglos, el mundo literario ha debatido si Edward de Vere, conde de Oxford, escribió las obras de Shakespeare. 47. For centuries, the literary world debated whether Edward de Vere, Earl of Oxford, wrote Shakespeare's works. 47. Durante siglos, el mundo literario ha debatido si Edward de Vere, conde de Oxford, escribió las obras de Shakespeare. 48. La serie Diarios Reales contiene diarios ficticios de princesas históricas, borrando las líneas entre hechos históricos y ficción. 48. The Royal Diaries series contains fictional diaries of historical princesses, blurring lines between historical fact and fiction. 48. La serie Diarios Reales contiene diarios ficticios de princesas históricas, borrando las líneas entre hechos históricos y ficción. 49. Las crónicas vampíricas de Anne Rice, aunque ficticias, dieron lugar a numerosos diarios y narrativas de vampiros falsos que afirmaban tener orígenes reales. 49. The Vampire Chronicles by Anne Rice, while fictional, spawned numerous fake vampire diaries and narratives claiming real origins. 49. Las crónicas vampíricas de Anne Rice, aunque ficticias, dieron lugar a numerosos diarios y narrativas de vampiros falsos que afirmaban tener orígenes reales. 50. Los manuscritos del Mar Muerto. Inicialmente generaron controversias sobre su autenticidad antes de una verificación extensiva. 50. The Dead Sea Scrolls initially prompted controversies over their authenticity before extensive verification. 50. Los manuscritos del Mar Muerto. Inicialmente generaron controversias sobre su autenticidad antes de una verificación extensiva. 51. Los engaños históricos, como el sudario de Turín, han sido durante mucho tiempo temas de debate sobre su autenticidad.
51. The historical hoaxes like the Shroud of Turin have long been subjects of debate regarding authenticity. 51. Los engaños históricos, como el sudario de Turín, han sido durante mucho tiempo temas de debate sobre su autenticidad. 52. El Evangelio de la Esposa de Jesús, anunciado en 2012, se considera posiblemente una falsificación moderna. 52. The Gospel of Jesus' Wife, announced in 2012, is considered possibly a modern forgery. 52. El Evangelio de la Esposa de Jesús, anunciado en 2012, se considera posiblemente una falsificación moderna. 53. Las teorías de Delia Bacon sobre la autoría de Shakespeare incluían afirmaciones de códigos secretos y seudónimos. 53. Delia Bacon's Shakespeare authorship theories included claims of secret codes and pseudonyms. 53. Las teorías de Delia Bacon sobre la autoría de Shakespeare incluían afirmaciones de códigos secretos y seudónimos. 54. Misha, A Memoir of the Holocaust Years, resultó en una demanda después de que se revelaran sus fabricaciones. 54. Misha, A Memoir of the Holocaust Years, resulted in a lawsuit after its fabrications were revealed. 54. Misha, A Memoir of the Holocaust Years, resultó en una demanda después de que se revelaran sus fabricaciones. 55. La transmisión de La Guerra de los Mundos fue tan convincente que llevó a la confusión pública, representando una invasión alienígena falsa. 55. The War of the Worlds broadcast was so convincing it led to public confusion, depicting a hoaxed alien invasion. 55. La transmisión de La Guerra de los Mundos fue tan convincente que llevó a la confusión pública, representando una invasión alienígena falsa. 56. El engaño del esqueleto en armadura pretendía presentar un antiguo entierro nórdico en Nueva Inglaterra. 56. The skeleton in armor hoax purported to present an ancient Nordic burial in New England. 56. El engaño del esqueleto en armadura pretendía presentar un antiguo entierro nórdico en Nueva Inglaterra. 57. La broma de Alan Sokal destacó problemas de integridad académica en las ciencias sociales y las humanidades. 57. Alan Sokal's hoax highlighted issues of academic integrity in the social sciences and humanities. 57. La broma de Alan Sokal destacó problemas de integridad académica en las ciencias sociales y las humanidades. 58. La colección Harvard Classics expuso varios textos cuestionables y obras mal atribuidas con el tiempo. 58. The Harvard Classics collection exposed several questionable texts and misattributed works over time. 58. La colección Harvard Classics expuso varios textos cuestionables y obras mal atribuidas con el tiempo. 59. El Yale Literary Journal ha desacreditado numerosas presentaciones de literatura fraudulenta y engaños. 59. The Yale Literary Journal has debunked numerous submissions of fraudulent literature and hoaxes.
59. El Yale Literary Journal ha desacreditado numerosas presentaciones de literatura fraudulenta y engaños. 60. El Codex Serafinianus, aunque no es un engaño, desconcierta a los lectores con su lenguaje bizarro e ilegible y sus ilustraciones. 60. The Codex Seraphinianus, while not a hoax, mystifies readers with its bizarre, unreadable language and illustrations. 60. El Codex Serafinianus, aunque no es un engaño, desconcierta a los lectores con su lenguaje bizarro e ilegible y sus ilustraciones. 61. Los hermanos Brontë publicaron inicialmente obras bajo seudónimos para ocultar sus identidades y género. 61. The Brontë siblings initially published works under pseudonyms to obscure their identities and gender. 61. Los hermanos Brontë publicaron inicialmente obras bajo seudónimos para ocultar sus identidades y género. 62. Los poemas de Ossian contribuyeron al renacimiento cultural escocés a pesar de sus orígenes fabricados. 62. The Ossian poems contributed to the Scottish cultural renaissance despite their fabricated origins. 62. Los poemas de Ossian contribuyeron al renacimiento cultural escocés a pesar de sus orígenes fabricados. 63. Los textos antiguos, fabricados a menudo, surgen en subastas de libros raros y manuscritos, requiriendo rigurosas verificaciones de autenticidad. 63. Fabricated ancient texts often surface in rare book and manuscript auctions, requiring rigorous authenticity checks. 63. Los textos antiguos, fabricados a menudo, surgen en subastas de libros raros y manuscritos, requiriendo rigurosas verificaciones de autenticidad. 64. Las falsificaciones literarias a menudo explotan períodos de analfabetismo histórico o lagunas en el conocimiento documentado. 64. Literary forgeries often exploit periods of historical illiteracy or gaps in documented knowledge. 64. Las falsificaciones literarias a menudo explotan períodos de analfabetismo histórico o lagunas en el conocimiento documentado. 65. El libro Milli Vanilli, la historia verdadera, fue una vez comercializado como no ficción, pero enfrentó problemas de credibilidad. 65. The book Milli Vanilli, The True Story was once marketed as nonfiction but faced credibility issues. 65. El libro Milli Vanilli, la historia verdadera, fue una vez comercializado como no ficción, pero enfrentó problemas de credibilidad. 66. El falso Evangelio de Bernabé afirma mostrar una narrativa cristiana alternativa, a menudo descartada por los estudiosos. 66. The bogus Gospel of Barnabas claims to show an alternative Christian narrative, often dismissed by scholars. 66. El falso Evangelio de Bernabé afirma mostrar una narrativa cristiana alternativa, a menudo descartada por los estudiosos. 67. Los Tijuana Bibles eran pequeños cómics ilícitos que mostraban personajes populares en situaciones subidas de tono. 67. The Tijuana Bibles were small, illicit comic books depicting popular characters in risque situations.
67. Los Tijuana Bibles eran pequeños cómics ilícitos que mostraban personajes populares en situaciones subidas de tono. 68. Los manuscritos literarios perdidos, inventados a menudo, implican historias de fondo elaboradas para mejorar su credibilidad. 68. Invented lost literary manuscripts often involve elaborate backstories to enhance their believability. 68. Los manuscritos literarios perdidos, inventados a menudo, implican historias de fondo elaboradas para mejorar su credibilidad. 69. Los diarios del Holocausto de Hermann Rosenblatt, desacreditados después de la publicación, describían una historia de amor fabricada con fines dramáticos. 69. The Holocaust Diaries, by Hermann Rosenblatt, debunked after publication, depicted a love story fabricated for dramatic effect. 69. Los diarios del Holocausto de Hermann Rosenblatt, desacreditados después de la publicación, describían una historia de amor fabricada con fines dramáticos. 70. El Gran Engaño de la Luna de 1835 presentó descubrimientos ficticios en la Luna publicados por el New York Sun. 70. The Great Moon Hoax of 1835 presented fictitious discoveries on the moon published by the New York Sun. 70. El Gran Engaño de la Luna de 1835 presentó descubrimientos ficticios en la Luna publicados por el New York Sun. 71. El engaño del hombre de Piltdown combinó un cráneo similar al humano con una mandíbula de orangután para engañar a los científicos. 71. The Piltdown Man hoax combined a human-like skull with an orangutan jawbone to mislead scientists. 71. El engaño del hombre de Piltdown combinó un cráneo similar al humano con una mandíbula de orangután para engañar a los científicos. 72. Samuel Butler argumentó controvertidamente a favor de un autor alternativo para las epopeyas homéricas en su obra de 1897. 72. Samuel Butler controversially argued for an alternate author to the Homeric epics in his 1897 work. 72. Samuel Butler argumentó controvertidamente a favor de un autor alternativo para las epopeyas homéricas en su obra de 1897. 73. El catálogo de lo genial de Gene Sculati contiene numerosos engaños de la cultura pop y leyendas urbanas. 73. The Catalog of Cool, by Gene Sculati, contains numerous pop culture hoaxes and urban legends. 73. El catálogo de lo genial de Gene Sculati contiene numerosos engaños de la cultura pop y leyendas urbanas. 74. Las tablas esmeralda de Todd el Atlante pretenden mostrar sabiduría antigua, pero se consideran fabricaciones modernas. 74. The Emerald Tablets of Thoth the Atlantean purport to show ancient wisdom, but are considered modern fabrications. 74. Las tablas esmeralda de Todd el Atlante pretenden mostrar sabiduría antigua, pero se consideran fabricaciones modernas. 75. El manuscrito Voynich, un texto indescifrado, sigue siendo objeto de especulación generalizada y afirmaciones de origen fraudulento. 75.
The Voynich manuscript, an undeciphered text, remains subject to widespread speculation and claims of hoax origins. 75. El manuscrito Voynich, un texto indescifrado, sigue siendo objeto de especulación generalizada y afirmaciones de origen fraudulento. 76. A la computadora Harvard, Mark Pineo se le atribuyó erróneamente a la ficticia Ada Byron, en un engaño viral. 76. The Harvard Mark I computer was mistakenly attributed to the fictitious Ada Byron in a viral hoax. 76. A la computadora Harvard, Mark Pineo se le atribuyó erróneamente a la ficticia Ada Byron, en un engaño viral. 77. El escándalo de los diarios de Hitler subrayó la necesidad de una rigurosa autenticación de documentos en los medios de comunicación. 77. The Hitler Diaries scandal underscored the need for rigorous document authentication in media. 77. El escándalo de los diarios de Hitler subrayó la necesidad de una rigurosa autenticación de documentos en los medios de comunicación. 78. La novela La broma infinita de David Foster Wallace incluye una falsa filmografía del cineasta ficticio James O. Incandenza. 78. The Infinite Jest novel by David Foster Wallace includes a faux filmography of fictional filmmaker James O. Incandenza. 78. La novela La broma infinita de David Foster Wallace incluye una falsa filmografía del cineasta ficticio James O. Incandenza. 79. Muchos eruditos participaron en debates acalorados sobre la autenticidad de los primeros evangelios cristianos y textos apócrifos. 79. Many scholars engaged in heated debates over the authenticity of early Christian Gospels and apocryphal texts. 79. Muchos eruditos participaron en debates acalorados sobre la autenticidad de los primeros evangelios cristianos y textos apócrifos. 80. El descubrimiento de las llamadas composiciones perdidas de Paganini fue posteriormente revelado como fraudulento. 80. The discovery of so-called Paganini's lost compositions was later revealed as fraudulent. 80. El descubrimiento de las llamadas composiciones perdidas de Paganini fue posteriormente revelado como fraudulento. 81. Los bailarines en Atlántida de Martin Eichhorn fue una falsificación presentada como un texto griego antiguo. 81. The Dancers at Atlantis by Martin Eichhorn was a forgery presented as an ancient Greek text. 81. Los bailarines en Atlántida de Martin Eichhorn fue una falsificación presentada como un texto griego antiguo. 82. Los cuentos de Canterbury enfrentaron críticas tempranas por posibles inconsistencias narrativas y adiciones posteriores. 82. The Canterbury Tales faced early critiques for potential narrative inconsistencies and later additions. 82. Los cuentos de Canterbury enfrentaron críticas tempranas por posibles inconsistencias narrativas y adiciones posteriores. 83. La colección Gesta Romanorum de cuentos incluía anécdotas históricas fabricadas.
83. The Gesta Romanorum collection of tales included fabricated historical anecdotes. 83. La colección Gesta Romanorum de cuentos incluía anécdotas históricas fabricadas. 84. El manuscrito Eldred pretendía ser un raro manuscrito de Chaucer, pero se demostró que era una falsificación moderna. 84. The Eldred manuscript purported to be a rare Chaucer manuscript, but was proven a modern fake. 84. El manuscrito Eldred pretendía ser un raro manuscrito de Chaucer, pero se demostró que era una falsificación moderna. 85. El Ruknama de Turkmenbashi, aunque genuino, contiene afirmaciones nacionalistas fantásticas y exageradas. 85. The Ruknama by Turkmenbashi, while genuine, contains fantastical and exaggerated nationalistic claims. 85. El Ruknama de Turkmenbashi, aunque genuino, contiene afirmaciones nacionalistas fantásticas y exageradas. 86. El pequeño árbol fue inicialmente elogiado por su representación de la vida cherokee, antes de que se cuestionara su autenticidad. 86. The Education of Little Tree was initially praised for its depiction of Cherokee life before its authenticity was questioned. 86. El pequeño árbol fue inicialmente elogiado por su representación de la vida cherokee, antes de que se cuestionara su autenticidad. 87. El Liber Linteus, el texto etrusco más largo, inspiró numerosas falsificaciones ficticias. 87. The Liber Linteus, the longest Etruscan text, inspired numerous fictional forgeries. 87. El Liber Linteus, el texto etrusco más largo, inspiró numerosas falsificaciones ficticias. 88. El libro de Marjorie Kempe destaca los desafíos en autenticar los escritos de mujeres medievales. 88. Marjorie Kempe's book highlights challenges in authenticating medieval women's writings. 88. El libro de Marjorie Kempe destaca los desafíos en autenticar los escritos de mujeres medievales. 89. Las traducciones de la epopeya de Gilgamesh han enfrentado numerosos engaños modernos y versiones engañosas. 89. The Epic of Gilgamesh translations have faced numerous modern hoaxes and misleading versions. 89. Las traducciones de la epopeya de Gilgamesh han enfrentado numerosos engaños modernos y versiones engañosas. 90. La Forward Literary Agency estuvo involucrada en varios escándalos literarios a principios del siglo XXI. 90. The Forward Literary Agency was involved in several scandalous literary hoaxes in the early 21st century. 90. La Forward Literary Agency estuvo involucrada en varios escándalos literarios a principios del siglo XXI. 91. Sonetos falsos de Shakespeare se envían con frecuencia a revistas literarias como bromas o falsificaciones. 91. Fake Shakespearean sonnets are frequently submitted to literary journals as pranks or forgeries. 91. Sonetos falsos de Shakespeare se envían con frecuencia a revistas literarias como bromas o falsificaciones.
92. El Evangelio de María Magdalena, aunque parcialmente genuino, inspiró muchos textos feministas apócrifos. 92. The Gospel of Mary Magdalene, while partially genuine, inspired many apocryphal feminist texts. 92. El Evangelio de María Magdalena, aunque parcialmente genuino, inspiró muchos textos feministas apócrifos. 93. La lengua ignota de la monja medieval Hildegard von Bingen fue recibida con escepticismo, pero se confirmó como auténtica. 93. The Lingua Ignota, by medieval nun Hildegard von Bingen, faced skepticism, but was confirmed authentic. 93. La lengua ignota de la monja medieval Hildegard von Bingen fue recibida con escepticismo, pero se confirmó como auténtica. 94. El retrato del arco iris, de la reina Isabel I, incluía elementos de engaños simbólicos de la época del Renacimiento. 94. The rainbow portrait of Queen Elizabeth I included elements of Renaissance-era symbolic hoaxes. 94. El retrato del arco iris, de la reina Isabel I, incluía elementos de engaños simbólicos de la época del Renacimiento. 95. Dicté de Teresa Hak Kyung Cha combina autobiografía y ficción, difuminando las líneas de la autenticidad literaria. 95. Dicté by Teresa Hak Kyung Cha blends autobiography and fiction, blurring lines of literary authenticity. 95. Dicté de Teresa Hak Kyung Cha combina autobiografía y ficción, difuminando las líneas de la autenticidad literaria. 96. La historia secreta de los mongoles ha sido objeto de numerosas falsificaciones que afirman tener orígenes antiguos. 96. The secret history of Mongolians has been subject to numerous forgeries claiming ancient origins. 96. La historia secreta de los mongoles ha sido objeto de numerosas falsificaciones que afirman tener orígenes antiguos. 97. Los viajes de Sir John Mandeville mezclaron ubicaciones y descripciones reales y ficticias. 97. The travels of Sir John Mandeville mixed actual and fictional locations and descriptions. 97. Los viajes de Sir John Mandeville mezclaron ubicaciones y descripciones reales y ficticias. 98. La obra Vortigern and Rowena fue un engaño shakespeariano póstumo, demostrado falso por Edmund Malone. 98. The Vortigern and Rowena play was a posthumous Shakespearean hoax proven false by Edmund Malone. 98. La obra Vortigern and Rowena fue un engaño shakespeariano póstumo, demostrado falso por Edmund Malone. 99. Sangre Santa, Santo Grial. Propuso teorías especulativas y afirmaciones históricas cuestionables sobre Jesús y María Magdalena. 99. Holy Blood, Holy Grail proposed speculative theories and questionable historical claims regarding Jesus and Mary Magdalene. 99. Sangre Santa, Santo Grial. Propuso teorías especulativas y afirmaciones históricas cuestionables sobre Jesús y María Magdalena. 100.
Las traducciones de la poesía de Rumi a veces enfrentan acusaciones de embellecimiento inauténtico o sobreinterpretación. 100. Translations of Rumi's poetry sometimes face accusations of inauthentic embellishment or overinterpretation. 100. Las traducciones de la poesía de Rumi a veces enfrentan acusaciones de embellecimiento inauténtico o sobreinterpretación.